Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del cáncer cervicouterino. Voy a empezar a compartir pantalla para poderles explicar de una mejor manera. Bueno, el programa de fomento a la salud de la DGETI básicamente su propósito es educar a las personas para la prevención de enfermedades. Obviamente educar de manera pronta a los adolescentes para que estos nos ayuden a compartir información a los padres y a la familia. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre el cáncer cervicouterino. Antes de empezar, quiero establecer un poco acerca de la anatomía del aparato reproductor femenino, porque pues vamos a hablar un poco acerca de esto y es necesario recuperar estos conocimientos. Bueno, aquí en la parte de la pantalla podemos observar la parte interna del aparato reproductor femenino. Podemos observar los dos ovarios. Dentro de los ovarios podemos encontrar los óvulos, que son las células germinales, y también dentro de estos ovarios podemos encontrar lo que son las hormonas que nos dan nuestras características fenotípicas. Podemos encontrar también dos tejidos largos que se le conocen como trompas de falopio, que son canales por donde se va a dirigir el óvulo hacia la parte del útero. Esta parte de aquí se le conoce como útero y aquí es donde se desarrollan los bebés. Esta parte de aquí es el endometrio, esta parte de aquí es el cervix, aquí hay como una especie de dona que es el cuello cervical, y esta parte de aquí es la vagina. Cuando tenemos relaciones sexuales, aquí en esta parte es donde se llevan a cabo, y esta parte no tiene un acceso, digamos, directo, está cerrada, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, está cerrada. Mira, aquí podemos ver una imagen en donde vemos al feto o al bebé desarrollándose dentro del útero, y aquí vemos lo que es nuestra vagina. Está cerrado porque tenemos un tejido que se le conoce como cuello cervical o cervix, que básicamente tiene forma de dona. Aquí, quitando mi imagen, podemos ver que básicamente es como una especie de tapón que tiene un agujerito muy pequeño. Este agujerito solamente se abre hasta cierta distancia cuando estamos menstruando, y por este medio es cuando se introduce, o cuando estamos menstruando se puede introducir lo que es la cobre de té o dispositivo intrauterino. Bueno, ya entrando a materia sobre el cáncer cervicouterino, en pláticas anteriores hemos visto que es una de las primeras causas de mortalidad en México, y no solamente en México, sino en el mundo. La primera causa de enfermedad son los problemas cardiovasculares, tanto en el hombre como en la mujer, generada por la falta de actividad física, sobrepeso, y la segunda causa de muerte es el cáncer. En el caso de la mujer, el cáncer de mama está en primer lugar y el segundo lugar es el cáncer cervicouterino. Entonces, es básicamente una alteración de las células que se encuentran en el cuello, en el epitelio del cuello de nuestro aparato reproductor. Y bueno, este se va desarrollando poco a poco hasta pues desarrollar ya un cáncer avanzado, si es que no hemos tenido la delicadeza de detectarlo de manera pronta. Entonces, esta plática básicamente se trata de cómo podemos abarcar, cómo podemos saber, cómo podemos conocer, cuándo debemos hacernos, qué podemos hacernos, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a epidemiología, podemos observar que existen más de 500,000 nuevos casos anuales en todo el mundo. No importa si el país es desarrollado o subdesarrollado, da de la misma manera. También se encuentra a nivel mundial como el segundo tipo de cáncer más frecuente en la mujer. Causa más de 250,000 muertes al año. Esta cifra es desde 2005, pero pues no ha cambiado mucho. Se cree que si no hacemos algo al respecto, si no hacemos una propuesta de salud, pues esto va a irse incrementando un 25% en algunos años. Y una de las problemáticas más frecuentes es que
Antes era considerada una enfermedad para gente ya adulta, pero ahora hemos encontrado que pues ya hay inicios de esta enfermedad en jóvenes, muy, muy jóvenes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de que tengamos cáncer? Bueno, de manera normal, las mujeres menstruan cada 28 días. El sangrado dura de 5 a 7 días, dependiendo de la persona, y pues el flujo puede acompañarse con coágulos de manera medio abundante, ¿no? Si entre estos periodos de descanso encontramos manchas de sangre o sangrado leve después de la menstruación, bueno, eso podría ser una manera, ¿no? Una sospecha, no quiere decir que a fuerza lo tengamos, podría ser un indicio. Dolor al tener relaciones sexuales, sangrado menstrual más largo y abundante de lo normal, sangrado después de tener relaciones sexuales, aumento de nuestra secreción vaginal de manera normal, secretamos un líquido de manera normal, debe ser transparente. Si este líquido presenta coloración blanca, amarilla y aparte un olor no agradable, pues seguramente vamos a tener una infección. Necesitamos ir al médico. Existen varios tipos de cáncer, pero los más importantes los encontramos aquí, que es el carcinoma de células escamosas, el adenocarcinoma y los carcinomas mixtos, que básicamente se refieren al tipo de células y al área en donde podemos encontrar este cáncer. Hay algunas cosas como por ejemplo la herencia que nos puede llegar a causar esto, ¿no? Pero hablando sobre el cáncer cervicouterino, casi siempre el indicio número 1 o el agente patógeno que nos puede llegar a iniciar esta enfermedad es un virus que se le conoce como virus de papiloma humano. Recordemos que los virus no están clasificados como seres vivos, son seres que tienen la capacidad de repente de ser inertes, desapercibidos, sin vida por muchos años, y al contacto de una célula hospedera pueden retomar vida, ¿no? De hecho, los virus no se reproducen, se replican utilizando el material genético de otras células. Entonces, en pocas palabras, el virus de papiloma humano es un virus que mucha gente tiene y pues lo caracteriza por tener ciertas verrugas en la piel. Hay razas, por ejemplo, la raza negra, que suele tener más verruguitas que la raza blanca. Sin embargo, no todos los virus o no todos las verrugas o las cepas de estos virus pueden llegar a producir cáncer, solamente algunas, y ahorita las vamos a ver. Aquí en la imagen de aquí abajo podemos ver algunos papilomas que se encuentran en el área genital, que pues aparte de ser muy feas estéticamente, pues lo feo no es realmente lo estético, sino que es una de las causas que nos puede provocar cáncer cérvico-uterino. Entonces, como había yo comentado, el virus de papiloma humano es un virus muy pequeño. En el caso de las bacterias se miden en micras, de 10 a 100 micras, dependiendo el tipo, procariote o eucariote, y los virus se miden en nanómetros, o sea, una unidad de medida muchísimo más pequeña. El virus, bueno, ahorita tenemos mucha información acerca de los virus porque estamos en plena pandemia del coronavirus. Sabemos, yo creo que mucha de la gente ya sabe ciertas cualidades acerca de los virus, pero también podemos ver que en el caso específico del virus papiloma humano, estos son pequeños, más pequeños de lo normal, no tienen una envoltura proteica como algunos otros virus. El tipo de material genético que tiene o lo integra es ADN, y su clasificación, que a pesar, como vuelvo a repetir, no se encuentra en la clasificación de los seres vivos, también para poderlos estudiar necesitamos clasificarlos de una manera. Y aquí tenemos la familia de Papillomaviridae y el género Papillomavirus. Bueno, entonces, como agente etiológico que va a iniciar la enfermedad, podemos encontrar al VPH, esas son sus siglas. Existen más de 100 tipos de VPH. Algunos de estos prefieren la parte cutánea, la parte de la piel externa, y hay unos otros que están más interesados en la parte de la mucosa. ¿Cuál es la mucosa? La que tenemos adentro de la boca, dentro de la vagina, dentro del ano, todo eso es la mucosa, que es piel, que te está
húmeda, digamos, ¿no? Entonces existen algunas variedades del virus de papiloma humano que son muy altamente riesgosas en cuanto al cáncer, ¿no? Aquí podemos encontrar en esta página al virus de papiloma humano número 16 y al número 18, pero también existen otras como el virus de papiloma humano 6 y número 11. En el caso del primero podemos encontrar que nos pueden llegar a causar neoplasia, que es una neoplasia, un nuevo nacimiento en la parte anogenital, o sea, la parte que cubre el ano y la parte que cubre nuestros genitales, donde podemos encontrarlos en el cérvix, la vulva, el ano, la vagina, el pene y también en la parte orofaringea. ¿Por qué orofaringea? Bueno, hay algunas personas que tienen prácticas sexuales orales y pues también por ahí se puede llegar a contagiar el virus de papiloma humano. Y en el 6 y 11 podemos encontrar verrugas anogenitales benignas y neoplasias intraepiteliales. Aquí vemos un cuadro con los diferentes tipos de virus que nos pueden llegar a causar un cáncer cervicouterino. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de transmisión? Bueno, contacto de piel a piel, contacto de mucosa a mucosa. También, y lo más probable es que sea por contacto sexual, teniendo cualquier tipo de práctica sexual de manera normal, pene, vagina, de manera anal, de manera oral, podemos contagiarnos de virus de papiloma humano. También en las mujeres embarazadas, en el parto y por medio de los fóbites. ¿Qué es un fóbite? Básicamente son todos los objetos que tocamos, que necesitamos, objetos personales que nos pueden llegar a transmitir, así por ejemplo los jabones, la ropa interior, los baños, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores de riesgo para obtener esta enfermedad? ¿Qué es lo que nos hace más probables candidatos para obtener esta enfermedad? Bueno, iniciar nuestra vida sexual a edad muy temprana, tener una promiscuidad sexual, tener muchas parejas sexuales. También los mismos factores de riesgo de todos los cánceres, que es el tabaquismo, tener muchos hijos, mala nutrición, tomar muchos anticonceptivos. También, bueno, pues el hecho de no protegernos cada vez que tenemos alguna relación sexual, y más cuando son parejas que no conocemos. Existen varios niveles de prevención. Como había mencionado, el objetivo de FOMALASA es brindar herramientas para la protección y para la prevención. Entonces, la prevención se divide en varios niveles: primaria, secundaria y terciaria. La primaria bien lo conocen los estudiantes del CEBETIS, o por lo menos aquellos prepandemia, en donde la gente del Seguro Social iba a hacer vacunación contra el virus de papiloma humano. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso. La prevención secundaria, en donde se realiza un estudio que se llama citología exfoliativa o una colposcopía, y la terciaria ya es cuando se determina que hay un cáncer y se tiene que realizar algún proceso quirúrgico o entrar a quimio o a radioterapia. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la secundaria primero, ¿sí? La secundaria básicamente se le conoce como citología exfoliativa. Algunas personas lo conocen como Papá Nicolau. ¿Por qué lo conocen como Papá Nicolau? Bueno, porque es el médico que desarrolló el proceso basado en 3 tinciones, que es la hematoxilina, el Orange G y el EA50, que básicamente le van a dar 3 coloraciones diversas a las células para poder ser estudiadas en el microscopio. Aparte, la técnica es una técnica de doble toma, en donde mediante 2 instrumentos, que son la espátula de aire y un cepillito, vamos a tomar una muestra de la parte de nuestro exocervix y la parte de nuestro endocervix. Esta prueba se le conoce como prueba de tamizaje también, y nos sirve para tomar un muestreo de nuestras células y poder determinar si hay alguna neoplasia, si hay alguna malformación de nuestras células, y poder entonces determinar qué tipo de estudio es el que sigue, que podría ser una biopsia, podría ser una colposcopía, que podría ser un cono cervical, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más de eso.
¿Cuál es el material y el equipo que se requiere para poder hacer un estudio de Papá Nicolau o citología? Bueno, se necesita una pesquisa o una hoja de reporte en donde básicamente se toman datos como nombre, edad, cuál es tu fecha de última menstruación, cuál es tu, si tienes algunas flujos, si tienes cuántos hijos tienes, datos específicos para poder ayudarle al técnico, citotecnólogo o al patólogo para poder determinar tu diagnóstico. Un portaobjetos de vidrio, lápiz marcador, si el portaobjetos tiene un área para marcaje por lápiz no se requiere, una espátula de aire que básicamente tienes como una batelenguas con una cabecita en forma de Mickey Mouse, un hisopo o citobrush que se parece mucho al que nos utilizamos para peinarnos las pestañas, el espejo vaginal, guantes, fijador a base de alcohol y un lugar adecuado que consiste en una camilla con unos estribos para que la mujer ponga sus piernas abiertas y el médico pueda observar y tener visión directa al área vaginal. Existen varios tipos de espejos, esto depende del área en donde van a ir ustedes a consultar. Hay espejos metálicos, estos espejos metálicos se utilizan y una vez que se utilizan se lavan mediante productos de limpieza y posteriormente se esterilizan. Existen de varios tamaños dependiendo si la mujer es nulípara, o sea nunca ha tenido hijos o ha tenido varios hijos. Si está muy jovencita, pues muy seguramente van a utilizar el más pequeño. Si ha tenido varios hijos, pues depende de la experiencia del médico. Y también hay otros espejos que son de plástico y una vez que se utilizan se desechan. Para la toma de la muestra es muy importante tener estos requisitos: no haber tenido relaciones sexuales, no haber tenido lavados vaginales. En cuanto a las relaciones sexuales hay que evitar obviamente que en la muestra salgan algunos espermatozoides, el uso de tampones que podrían dejar residuos, la menstruación que nos podría dejar ciertas partes con sangre, lubricantes vaginales, desodorantes femeninos, espumas, geles, cremas o cualquier medicamento que intervenga o tape las células que queremos estudiar. Los instrumentos, el caso del exocervix se toma con la espátula de aire y se ejerce una pequeña presión girando en 360 grados. Y en el caso del endocervix se utiliza introduciendo este instrumento y girándolo. Estos dos muestreos se extienden en el mismo portaobjetos para poder tener entonces un portaobjetos con dos muestras. ¿Quién se lo debe realizar? Teóricamente se lo debe realizar aquella mujer que básicamente ya haya empezado su vida sexual y sospeche de alguna situación. Sin embargo, en sector salud, a partir de los 18 años que tenga una vida sexual activa ya se lo puede realizar. ¿Por qué no se lo quieren hacer a las chavitas más jovencitas? Bueno, porque pues por la situación de que son menores de edad y no se quieren meter en problemas legales, pero si se solicita, sí se le puede hacer siempre y cuando tenga el consentimiento de un adulto o de un tutor. Y bueno, hasta los 65, 70 años. Después de tener 3 pruebas normales, se puede dejar pasar el tiempo, un poco de tiempo, siempre y cuando sepa la mujer, esté segura que no tiene ahí algún factor de riesgo o alguna práctica sexual que le pueda llegar a desarrollar este tipo de enfermedades. Bueno, entonces aquí vemos una imagen en cómo se toma con el citobrush y cómo se extiende en el portaobjetos. Este portaobjetos, vean aquí tenemos otra imagen, cómo se mete lo que es el espejo vaginal y cómo se toma la muestra externa, y en el anterior vimos cómo se toma la muestra interna, y posteriormente estos portaobjetos son puestos en una canastilla. Esta canastilla va a tener muchos, porque no solamente a una persona se le hace el Papá Nicolau, se le hace a muchos y más en el sector salud, y se van a teñir mediante la tinción de Papá Nicolau, que consiste en 3 colorantes diferentes. Se va a obtener esta imagen donde las células están teñidas, los núcleos de hematoxilina, EA50 y los demás de Orange Hair. Gracias a esto, entonces el médico, patólogo o el citotecnólogo mediante un microscopio puede llegar a determinar si hay algún indicio sobre algún virus, ¿sí? Entonces, a partir de eso ya podemos determinar qué es lo que prosigue. ¿Qué
¿Qué es lo que prosigue algunas veces? Que bueno, la mujer, en vez de hacerse un estudio normal de citología exfoliativa, se realice otro estudio que se le conoce como colposcopía. ¿Qué es colposcopía? Un médico ginecólogo, utilizando una especie de microscopio, observa la parte interna de la vagina, observando principalmente el cuello cervical y lo que es su estructura, el color, y ver que no presente ninguna lesión. Aquí el médico les pone algunas soluciones como ácido acético del 5% para determinar los cambios de color, y si hay un cambio de color, bueno, el médico determina si hace una biopsia o algún estudio un poquito más específico. ¿Qué es una biopsia? Básicamente es la toma de una muestra del cuello para poder determinar si en el tejido existen células que pues nos puedan llegar a dar indicio al cáncer. Cuando una biopsia sale positiva, seguramente lo que le sigue es hacerse un cono cervical, que es básicamente cortar una gran parte del cérvix para poder ser estudiada dentro de un laboratorio de anatomía patológica. Bueno, una vez que esta muestra es tomada, se procesan los tejidos, biopsias o tejidos, dentro de un aparato que se le conoce como histoquinet. Este aparato básicamente deshidrata y embebe en parafina los tejidos, que posteriormente se cortarán en microtomos, ¿sí? Embebiéndolos en cassettes de parafina para poder obtener tejidos que van a ser observados en el microscopio, y posteriormente ahí se determinará si el paciente tiene cáncer o no. Bueno, a grandes rasgos, aquí podemos ver algunas imágenes en donde podemos ver nuestro cérvix normal, tiene una coloración normal. Aquí cáncer en estadio número 1, que ya tenemos una especie de mancha aquí. El cáncer cervical ya más avanzado, y posteriormente ya cuando empieza a extenderse. Cuando se extiende un cáncer se le conoce invasor, y cuando se extiende más se le conoce como metástasis. Existe un sistema para poder catalogar este tipo de cáncer cervicouterino. Este sistema se le conoce como Bethesda y fue desarrollado en el 2007 por el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos. Aquí este sistema básicamente se distribuye en lesión escamosa intraepitelial de bajo grado, lesión escamosa intraepitelial de alto grado o cáncer invasor. Y también se le dan ciertos nombres, por ejemplo, NIC1, NIC2, NIC3, cáncer invasor, y aquí se puede observar cómo las malformaciones por medio de la mitosis se van desarrollando y van aumentando cada vez más. ¿Cuáles son los tratamientos? Bueno, existen varios tratamientos dependiendo del avance del cáncer, que puede ser una conización, puede ser una cirugía por rayos láser, puede ser un procedimiento por con un instrumento electroquirúrgico, criocirugía, que básicamente es congelar el cuello cervical, y bueno, ya más avanzado pues se determina hacer una histerectomía, quitarle la parte completa, ¿no?, de nuestro aparato reproductor. Ahora, la fase número 1 que habíamos hablado de nivel preventivo es la vacuna, que es lo que más me interesa hablar con los jóvenes, porque pues de repente hay mucha renuencia a vacunarnos sobre este problema. ¿Por qué? Porque pues piensan que las vacunas pues no nos sirven de nada y nos dan muchos ESAVIS, que básicamente ahorita les voy a platicar un poco acerca de los ESAVIS. El Seguro Social nos ha estado apoyando en cuanto a la aplicación de vacunas. Antiguamente a partir de los 12 años se ponía, pero conforme hemos visto que ha avanzado mucho la enfermedad, ya se le está poniendo a las adolescentes sin importar que hayan tenido relaciones sexuales. Antes una de las cosas era que la mujer o la niña no tuviera relaciones sexuales. Estas vacunas las ponen de manera gratuita. Existen dos básicamente en el sector salud: la Cervarix, que combate o da prevención con el virus del virus papiloma humano 16 y 18, y la Gardasil, que es contra el virus papiloma humano 16, 18, 6 y 10. Aquí también es muy importante establecer e invitar a los adolescentes que traten de usar siempre el preservativo, y obviamente a las niñas y a los padres de familia que nos ayuden en la cuestión de la vacunación. A veces, si la niña no trae su carnet y su permiso firmado por el padre de familia, no se le puede aplicar porque aún son menores de edad.
Y bueno, este tipo de vacunas, la primera, Cervarix, es bivalente, que quiere decir bivalente, que tiene que aplicarse 2 veces, y la Gardasil, pues un poquito más de veces, ¿no? Es tetravalente. Y bueno, en el caso de las niñas, el Cervarix es de 10 a 14 años y la Gardasil de 9 a 15. Sin embargo, se está poniendo en muchachitas un poquito más grandes, ¿no? Y bueno, aquí la seroconversión no se refiere básicamente a que pues nos está dando las bases para evitar lo que es la enfermedad. Y bueno, mucha gente previene la toma de estas vacunas por el famoso ESAVI. ¿Qué es el ESAVI? Son los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización. Mucha gente no le gusta vacunarse, pues porque dicen que a partir de la vacunación se enferman, que a partir de eso les dan problemas de estómago, les dan un montón de cosas. Entonces a eso se le conoce como ESAVI, que es un término en cuestiones de los esquemas de vacunación. Y bueno, sí hay algunos síntomas, que entre ellos está la cefalea, mareos, náuseas, vómitos, mialgia, artralgia, etcétera, etcétera. Pero sin embargo aquí vemos la tasa de presencia y pues es bastante baja a comparación de los beneficios que nos da la vacunación. Bueno, pues entonces este es el área de preguntas. Muchas gracias. Pueden dejar su comentario y su like.